Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Shabot y esto es Dinero y Poder. El Consejo Coordinador Empresarial estima que para 2013 el Producto Interno Bruto del país crecerá entre 3.8 y 4%. El organismo subraya que la expectativa obedece a los indicadores de crecimiento en los Estados Unidos, cuya economía cerrará con un ligero aumento para colocarse entre 2 y 2.1% del PIB el próximo año. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Buenas noches, Gerardo, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gerardo, termina este año y la expectativa, por supuesto, con respecto a lo que puede suceder en México, es bastante positiva. Este año 2012 es un año que concluye con un crecimiento importante de la economía mexicana y uno podría pensar que para el sector empresarial este fue el año del despegue, ¿cierto? Sí, terminamos, yo creo que fue un año bueno, con un crecimiento del 4%, más de 700,000 empleos que se veían difíciles. Nosotros estamos calculando arribita de los 700,000, con variables macroeconómicas muy sólidas y sobre todo si lo comparas con lo que está pasando en el resto del mundo, la verdad que fue un muy buen año, ¿no? Europa con una crisis ya muy profunda, en niveles de cero crecimiento. Estados Unidos, al final repuntó 1.9%, los BRICS también a la baja, China bajó, India, en fin. La verdad es que la situación internacional no ayudó mucho, pero México yo creo que salió muy bien librado en este año. Y yo sí coincido que tenemos los fundamentos macroeconómicos sólidos para poder en el mediano y largo plazo tener un país mucho más equitativo, con mejores niveles de ingreso, de vida, y en ese sentido yo creo que estamos construyendo. El sector empresarial está absolutamente comprometido para generar los cambios que necesita México. Gerardo, cuando se da el cambio de gobierno, ¿qué es lo que el CCE y en general el sector empresarial le demanda al gobierno, al nuevo gobierno priista? Nosotros generamos, si te acuerdas, a principios de este año, una agenda única del sector privado, que lo quisimos poner una visión y un proyecto de nación, todos los integrantes del Consejo Coordinador y del sector privado, en una agenda que queríamos para México. Esta agenda se transformó luego en la Agenda por México que signaron en su momento los candidatos a la presidencia de la República, que tenía 8 temas transversales. La Agenda por México que firmó el hoy presidente de la República, pues viene de manera muy puntual temas que tienen que ver con cómo potencializamos el crecimiento de México de manera sostenida, cómo podemos generar el empleo que demandan los mexicanos y sobre todo los accesos a mejor educación, a mayor seguridad, a Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Entonces, estos objetivos se plasmaron, por ejemplo, en el Pacto por México. De los 95 puntos, 58 vienen de esos puntos, nos firmó el presidente de la República. También trabajamos mucho en el proceso de transición con los equipos de transición precisamente para poder apoyarlos en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces sí hemos avanzado tanto en nuestras propuestas en el Pacto por México, como en el Plan Nacional de Desarrollo, como en las propuestas de políticas públicas y ahora pues empujando las leyes y las reformas que necesita nuestro país. Gerardo, si hay algún punto que favorece el crecimiento de largo plazo de este país es la inversión. Y México, si bien ha crecido relativamente, tenemos una de las participaciones más bajas yo te diría, de las economías emergentes en materia de inversión, alrededor de 17-18% del Producto Interno Bruto, y si quitamos la inversión pública y la depreciación, la verdad es que la iniciativa privada aporta cerca de 10-11 puntos porcentuales a nueva inversión en nuestro país. Es muy bajo para estándares internacionales. ¿Cómo hacer para detonar esta parte que es fundamental para el crecimiento? Fíjate que yo creo que parte son las reformas estructurales, mejorar las condiciones de país. De hecho, uno de los puntos que firmamos es precisamente aumentar la inversión pública privada hasta un 25% del PIB, que fue lo que firmamos con el presidente de la República. Ahí lo que estamos
nosotros poniendo en la mesa es que el sector privado, si se mejoran las condiciones, sobre todo en tema de reformas estructurales, ya pasamos por la primera, que fue la reforma laboral, nos queda la reforma hacendaria y sobre todo la reforma energética, que puede potencializar mucho, sobre todo la inversión y la generación de empleos. Podemos estar invirtiendo adicionalmente entre 300 a 400 mil millones de pesos adicionales. Que son estos 7 puntos del PIB que nos hacen falta. Digo, ahorita, como tú bien dices, andamos cerca de los 22, 23%, 21, 22%, llegar al 25%. También se comprometió el gobierno de la República a hacer una inversión adicional entre 1 y 2 puntos adicionales del PIB en inversión pública. Entonces, yo creo que ahí están los compromisos y para eso también estamos tomando la ley de asociaciones público-privadas como un elemento sustancial para apoyar alcanzar los niveles de inversión que necesita México. Al respecto, si hay algún tabú que hubo en México durante muchísimas décadas, es que la mejor política industrial es la que no existe. De alguna manera, en ese filo delgadito de la navaja entre política industrial, ponerse de acuerdo el sector público y el sector privado para tener una dirección y volver a esquemas tipo subsidios, tipo proteccionismo, es realmente complicado. ¿Hay alguna agenda ya establecida para definir algo que no se podía decir antes? Parece que ahora sí hay elementos para decir queremos esta política industrial del país. Sí, por supuesto. Estamos trabajando, de hecho, y vamos a proponer una definición de política industrial. Estamos trabajando también sobre temas de competitividad. Yo creo que efectivamente hoy sí tenemos que, sin caer en proteccionismo, sí tenemos que buscar la manera de potencializar a nuestro sector industrial y de alguna manera protegerlo en el sentido de, pues ya ves lo que ha sucedido, ¿no? Ahora hubo de manera unilateral, hubo una baja de aranceles indiscriminada. Fue regalito de fin de año. Y la realidad es que ese tipo de situaciones pues no las entendemos muy bien, porque nosotros ponemos todo y nuestros competidores pues no ponen nada, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones sí tienen que cambiar. Ya estamos trabajando con el nuevo gobierno, con la Secretaría de Economía, para que juntos busquemos mecanismos de apoyar al sector industrial, ¿no? Y a la planta productiva y al empleo de los mexicanos. Y ahí pues pasa por cadenas productivas, por clústeres, por una serie de acciones que estamos tomando en cuenta. Gerardo, decías al inicio que la economía mexicana está creciendo bien, en buena medida por su cercanía con Estados Unidos y su capacidad de conectarse con la parte industrial fundamentalmente de ese país. Algo que no hemos, yo creo que aquilatado lo suficiente en México es el origen del repunte estadounidense, que tiene que ver fundamentalmente con una revolución energética que aquí no estamos entendiendo. Y a mí sí me preocupa mucho porque si bien pues con Pemex no funcionábamos para el viejo sistema energético, pues para el nuevo va a estar bastante peor el asunto. Yo soy de la idea que hay que cerrar Pemex, pero creo que soy un poco brusco para la mayor parte de los mexicanos. ¿Ustedes qué están pensando al respecto? No, nosotros yo creo que puede haber una apertura, ¿no? Al final mantener la rectoría del Estado se va a hacer, pero sí una reforma profunda del sector energético es fundamental. Y lo que tú dices es un tema de competitividad. En Estados Unidos están aprovechando mucho, están apostando por el famoso shale gas, que eso en las próximas décadas va a ser muy competitivo a Estados Unidos. Estás hablando de $3 el millar. Entonces, realmente México tiene que generar esas condiciones y tenemos que ir como bloque. Si no, lo que va a suceder es que vamos a empezar a perder competitividad con el resto de otros países. Y eso pasa necesariamente por una reforma energética. Entonces sí estamos hablando de potencializar la inversión, de apertura. Son uno de los compromisos además que hizo el presidente de la República más puntuales, ¿no? No nada más aquí en México y con el sector privado, sino también en el extranjero. Y yo creo que es la reforma que más importante para poder potencializar la economía de México. Tenemos grandes ventajas comparativas que tenemos que aprovechar
porque si no, pues el rezago en una década va a ser terrible, ¿no? De competitividad. Y pensando igual hacia futuro, el otro sector que creo que va a ser determinante es telecomunicaciones, en donde nuestro problema es esencialmente un problema de competencia. Y al respecto, pues ustedes en los últimos días han tenido alguna opinión sobre el tema de competencia, que creo que sí vale la pena aclararle al auditorio, porque no siempre las reformas pues se hacen en la dirección correcta. A veces también pues se pueden tomar decisiones erróneas en materia de reforma legal. ¿Cómo estaban viendo ustedes lo que se está discutiendo ahorita en materia de competencia económica? Fíjate que en el tema de telecomunicaciones, te comparto, hemos hecho un ejercicio bien interesante en el Consejo. Por primera vez formamos una comisión de telecomunicaciones que están participando las 20 principales empresas de telecomunicaciones. Y lo que yo les pedí es que pudieran generar una visión y una política pública que ayudara al sector en general. Y la verdad es que yo creo que para enero, de hecho para enero, vamos a tener una propuesta con una visión de país integral, histórica, porque la verdad es que era impensable poner en una misma caldo pues a empresas que traen, aparte que son una competencia y son competencias muy fuertes, poderlas integrar y generar visiones compartidas. Y aquí ya se está hablando de qué necesita el sector, qué necesita la industria, cómo pueden competir, cómo pueden invertir inclusive de manera conjunta, hacia dónde deben ir también el sector público para apoyar y detonar a este sector tan importante para el país. Y eso tiene que ver, como tú dices bien, con la ley de competencias. Nosotros lo que queremos es que tener una ley muy sólida, que la COFECO sea una institución donde realmente se puedan dar los equilibrios externos. Nosotros habíamos pedido, ¿te acuerdas en la ley del año pasado que quedó pendiente el tema de los tribunales especializados? Que es un tema, es una herramienta fundamental que viene incluida o venía incluida en esta propuesta, que eso le permite a las empresas de alguna manera defenderse de una definición de la autoridad, y en dado caso que la autoridad pues haya emitido de manera correcta su dictamen, pues que las empresas respeten eso. Y del lado interno, de los equilibrios internos, lo que nos preocupaba a nosotros mucho era que el tema de los comisionados ponentes, que de alguna manera no se manejara, que no tuvieran las facultades de investigación y de decisión, ¿no? Porque es como ser juez y parte. Exacto. Y eso es un tema que nos preocupa, que lo hemos externado y que vamos en los próximos meses vamos a ir platicando para que esta separación sea muy clara, porque al final las mejores prácticas siempre separan los órganos de decisión que los órganos de investigación. Eso, y también tener muy claro cómo van a aprobarse estos comisionados, porque la idea era que se aprobara a través del Congreso, del Senado. Y lo que nosotros queremos cuidar mucho es que estas definiciones y estas decisiones no nos pase como ha sucedido con otros órganos, ¿no? Que al rato acabe politizado o sean cuota de los partidos. Sí, no. Eso en un órgano de esta naturaleza es impensable. Es impensable, porque imagínate el riesgo que pondrías a las empresas si estos comisionados pues fueran o tuvieran que definirse de acuerdo a esas definiciones que tuvieran con los partidos políticos. Como el IFE. Así, algo así. Entonces, Gerardo, rápidamente, el empresariado mexicano hoy es parte del poder político. Lo que pasa es que está muy disperso. Hay, por supuesto, intereses distintos de distintos sectores empresariales. ¿Cómo trabajan a partir de esta realidad de intereses contrapuestos? Fíjate, yo creo que nosotros desde el inicio de la campaña política tomamos un papel muy activo, ¿no? Yo creo que el sector privado tiene que hacer política, por supuesto no partidista, pero una política con una visión de cómo podemos generar los cambios que ayuden a nuestro país. Y si te acuerdas, en el proceso participamos mucho, promovimos acuerdos entre los partidos, promovimos que hubiera un reconocimiento a la elección, fortalecimos y les dimos el aval a los órganos de la democracia,
generamos este acuerdo por la democracia que firmaron los candidatos a la presidencia de la República, que avalaron los 7 partidos, y yo creo que es parte de la función de los organismos, hacer política a favor de que haya mejores leyes, mejores condiciones de democracia, de libertad, de acceso a la educación y de reformas, ¿no?, que permitan potencializar a nuestro país. Entonces, en ese sentido, yo por lo menos creo fervientemente que tenemos que participar de manera activa a favor de las mejores causas de México. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad y una feliz Navidad para todos. Así es, muchísimas gracias, gracias a ti. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El gobierno de Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por los acuerdos alcanzados en tan solo 18 días de haber iniciado. Se ha logrado reformar la Ley de Administración Pública Federal, la reforma educativa que aún se discute en el Senado y en tiempo récord aprobar y publicar la Ley de Ingresos para 2013. Otro aspecto relevante es la inclusión política que ha logrado juntar a las 3 principales fuerzas en el Pacto por México y la presentación de la estrategia anticrimen. Bueno, hay quien decía, me acuerdo, que había presidentes que al iniciar el sexenio lo confundían con un semestre y decían que había que hacer todo rapidito y así comenzaban. La verdad es que, pues recuerdo que también al inicio del sexenio de Calderón y el inicio del sexenio de Fox intentaron moverse rápidamente. Sin embargo, en el caso del sexenio de Calderón estaban metidos en la bronca de la legitimación interna, con todo el pleito con López Obrador. Vicente Fox pues andaba festejando la alternancia y se le fueron los 100 días en el festeje, luego pues otras cosas que andaba ahí haciendo. Ahora parece que la idea fue muy clara y fue tratar de pues encontrar en el poder político de los partidos opositores, ¿sí?, los aliados principales para poder moverse. Más allá de diferencias internas, de voltear y golpear a la administración anterior, lo que hicieron fue buscar a panistas, buscar a perredistas, aprovechar el momento y empezar a aprobar cambios que incluyeran incluso las propias posiciones de estos partidos de oposición y a partir de ello encontrar y formar un bloque que les pueda en un momento determinado servir todavía, lo veremos el próximo año, para las cosas más fuertes, que serían reforma energética y reforma hacendaria. Es que hacía mucho tiempo que no había un inicio de sexenio que tuviera la calma y la tranquilidad que permitiera tomar varias decisiones. El inicio del sexenio de Calderón pues estuvo marcado por el conflicto electoral. El inicio del sexenio de Fox pues venía gente que estaba empezando a conocer incluso la residencia de los Pinos y demás, pues, sí, entonces estaba muy complicado. El anterior, que fue Ernesto Zedillo, pues a la tercera semana se vino el mundo encima, pero además venía del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y todavía la anterior, incluso Carlos Salinas llega después de la elección de 88, que también fue totalmente dudosa, pero es el que más se podría parecer en términos de la serie de decisiones que se toman. Yo creo que sí hay que reconocer al gobierno del señor Peña Nieto el que traían una idea más o menos clara de qué había que hacer, y la idea clara es que no había que hacer mucho, pero que pareciera que sí. Y eso creo que lo están logrando de manera muy exitosa. Ya han vendido la idea de que pues hay un pacto nacional y efectivamente hay un acuerdo básico, aunque los 95 puntos acaben siendo menos o más, no importa, la idea básica del acuerdo funciona. La reforma educativa, que ya lo comentamos aquí, pues no es tanta reforma, pero ha cambiado las expectativas al respecto. Lo mismo en materia de presupuesto. Entonces, en términos de cambio de expectativas, yo creo que estas 3 semanas son espectaculares. En cambio, en términos de cambios de fondo, yo ya no tendría la misma opinión, pero no es relevante eso ahorita. Creo que el puro cambio de expectativas en un entorno como el que tenemos hoy, de una economía que funciona y de un asunto de seguridad que va mejorando, pues es justamente lo que se necesitaba. Entonces creo que el arranque es bueno en ese sentido, ¿no? Yo creo que sí hay 2 cosas de fondo, me permito discrepar un poquito. Una es, se aprovecha un momentum político en el país de tal suerte que pues hay cierta desesperanza, hay una urgencia por tener ya cambios de fondo estructurales en las plataformas de los 3 partidos, así reconocidas desde la propia elección, y en donde un poco arrinconados, un poco por propia decisión, se dice es el momento de cambiar las cosas fundamentales en el país. Ese es un primer punto. Y el segundo, yo creo que también es fundamental, es este pacto en sí mismo
constituye un primer intento por pensar en el futuro del país de manera conjunta. Cada quien puede tener su propia idea de qué país queremos hacia adelante y normalmente no van a coincidir. Evidentemente no coinciden la del PAN, la del PRI, la del PRD, no habían coincidido hasta el momento, y sentarse en una mesa, poner 95 metas específicas, calendarizadas, y a cada una de ellas ponerle en dónde se va a necesitar un cambio legislativo, en qué fecha y quién tiene que participar, a mí sí me parece un avance notable. Independientemente de lo que vaya a suceder con el Plan Nacional de Desarrollo, yo creo que esta es una camisa de fuerza para no hacer lo que les dé su gana, sino específicamente trazar un plan y cumplirlo a través del tiempo. Y es que además aquí lo que coincide en este círculo virtuoso es el hecho de que tanto las dirigencias del PAN y del PRD requieren una legitimación propia y esto les abre el camino. Gustavo Enrique Madero requiere tomar el mando y decirle a Felipe Calderón y a su gente: señores, ustedes ya acabaron, ahora me toca a mí, voy yo, y por lo tanto yo firmo acuerdos y por lo tanto yo vuelvo a hacer mecanismos de afiliación y rehago el partido y soy yo el nuevo presidente y no tú, y por lo tanto yo firmo este tipo de acuerdos. Jesús Zambrano en el PRD le dice a López Obrador: ya te fuiste, con permiso, y todos aquellos que quieran verse en la figura de López Obrador, ahí tienen a Morena, aquí esto es el PRD, y como PRD yo tengo las atribuciones y yo firmo el Pacto por México, y al que no le guste, bueno, eso, lo que sigue, ¿no? Así es. Entonces, eso es finalmente lo que hace. Así es, los de adelante. Y ahí es, en esas condiciones, es como finalmente funciona esta idea de que hay una confluencia de intereses entre los tres partidos. ¿Qué hace el equipo de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, en el asunto de reforma educativa? No le llaman a la maestra, no le llaman al Bester Gordillo. Saben que tienen el apoyo del PAN y del PRD y dicen: para afuera, para que vean lo que es poder político. Y ahí está una primer señal, esa es una primer señal muy importante desde mi punto de vista. Cuando empiezan a hablar de reforma en medios de comunicación, empiezan también, hay un intento aquí de fortalecer la figura presidencial, que había sido debilitada, disminuida enormemente, volverla a hacer surgir, no a partir de reformas legales, no con manotazos de distinto tipo, simplemente con un poder político que gira alrededor de él y que vamos a ver el próximo año cómo lo utiliza, ¿no? Es que me parece hay un cambio que está ocurriendo a nivel de la sociedad mexicana. Llevamos 15 años de que se acabó el viejo régimen. 15 años es una generación completa. Y en ese tiempo creo que hemos empezado a pensar de manera distinta. Creo que el momento verdadero de transformación en términos de negociación lo vimos en la reforma laboral, y que fue incluso antes de que entrara el señor Peña Nieto ya a la presidencia, pero era presidente electo. Y ahí todos los grupos trataron de llevar pues su iniciativa propia. Acabaron todos aceptando algo que no es exactamente lo que querían, pero se dio esta negociación política de fondo que no habíamos visto y que es propia de la democracia. Entonces, creo que ya es un movimiento de todo el sistema político que efectivamente están aprovechando los del nuevo gobierno, porque creo que tienen un oficio político que no es tan frecuente en otros partidos, y esto les ha permitido aprovechar para generar estas expectativas. El caso de la reforma educativa, efectivamente no llaman a la maestra, pero el cambio que están proponiendo es algo que el mismo sindicato había estado pidiendo por mucho tiempo. Entonces tampoco es una reforma que vaya en su contra. Pero sí es un mensaje clarísimo para decirle. Exacto, pero es un mensaje político. Esa es la parte importante. No es una transformación jurídica de fondo, sino un cambio de expectativa, un cambio de juego político, y eso es lo que yo creo que están haciendo bien. Ahora, al mismo tiempo, tienes una continuidad en la parte macroeconómica, porque el paquete fiscal en su conjunto también tiene una aprobación inmediata en la parte de ley de ingresos, con un cambio mínimo, ahí chiquitito, prácticamente no cambió. Estamos en las vísperas de la parte presupuestal, pero yo creo que va a pasar también sin pena ni gloria en términos de seguir manteniendo un proyecto en donde está bien. Si la parte macroeconómica ahí la lleva, vendrán los cambios sustantivos en la parte fiscal, porque ahí sí, hacia adelante, tenemos un paquetón gigantesco en términos de deterioro de la parte impositiva en nuestro país. Pero por lo menos está planchado esa también suerte de estar de acuerdo en que lo que está bien no lo muevas. No tienes que venir a inventar el hilo negro y el agua tibia. Si ha venido funcionando este paquete fiscal de manera razonablemente bien, pues a mí me parece lo más responsable
mantener este continuum hacia adelante. Y así lo reconocieron los propios partidos, al menos en la ley de ingresos. Lo que está bien, no le muevas, compadre. Aquí el problema es saber qué es lo que está bien, porque como los partidos piensan distinto, hay cosas que le parecen bien a unos y no a otros. Por ejemplo, una de las grandes quejas que ha tenido el PRD desde hace mucho tiempo es que el modelo económico no es el correcto, y eso en el fondo es esta estabilidad macroeconómica, y ellos preferirían, lo han dicho en muchas ocasiones, soltar un poco de inflación a cambio de más crecimiento. Ese tipo de discusiones afortunadamente se han ido achicando, y hemos entrado a discusiones más serias, y esto es un cambio, creo yo, de todo el sistema político, ¿no? Es que lo que también ha cambiado es esta idea en donde para cada partido había cierto tipo, digamos, de dogmas, de elementos que tenían que estar presentes. No al IVA, no al aumento de impuestos a determinados sectores, una serie de elementos que estaban ahí presentes. No a la reforma laboral, etcétera. Y ahora aquí lo que parece comienza a darse es, bueno, yo tengo un determinado cacho del poder político y tengo que influir. Y puedo salir con mi elector y decirle, mira, no conseguí todo, pero este pedacito es mío, esta parte que se aprobó es finalmente mía, y por lo tanto aquí está lo que yo pude hacer con el poder político que yo poseo. Y entonces empiezas a jugar a la política y no eres ni un grupo marginal al que nadie le hace caso, ni tampoco, por supuesto, eres el que todo lo puede, porque finalmente el que quiere obtener todo, finalmente obtiene nada. Y eso es lo que nos pasó durante mucho tiempo en el país, ¿no? Si logramos mantener esta dinámica en la que estamos hoy, en donde las fuerzas políticas tratan de negociar y cada una busca impulsar sus ideas sin querer tener todo al mismo tiempo, entonces creo que vamos a entrar en un camino virtuoso, un círculo virtuoso en el que nos va a ir bien en general. Ahorita hay muchas condiciones para que a México le vaya muy bien en los próximos años, pero va a depender fundamentalmente de que los políticos logren mantener esta dinámica en la que están, en la cual todos ganan una parte, pero nadie gana todo. Si logramos mantenernos ahí, va a ser verdaderamente bueno el próximo año. El chiste es no espantarnos de la realidad que estamos viviendo. 15 años de democracia, de 1997 a la fecha. En los siguientes 3 años vamos a llegar a los 18 años. A lo mejor estamos empezando a llegar a la adultez, bueno, a los jóvenes adultos en materia de democracia y saber tomar decisiones en la mesa, discutidas y planeadas hacia adelante. Ojalá. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre las reformas que se hicieron a la Administración Pública Federal y que cambian, se supone, el mecanismo de gobierno de este país. Esto es Dinero y Poder. Con la reforma a la estructura de gobierno, la Secretaría de Gobernación absorbe las atribuciones que tenía la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Se elimina, además, la Secretaría de la Función Pública y distribuye sus facultades en distintas dependencias. Estos cambios se aplicarán en cuanto entre en funciones el Instituto Nacional Anticorrupción. Entre otros cambios, también se crea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en sustitución de la reforma agraria. Los cargos de Comisionado Nacional de Seguridad y Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tendrán que ser ratificados por el Senado. En este último punto, el PRI no estuvo de acuerdo y presentará una impugnación, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, lo deja ahí esto medio en segundo plano para evitar una confrontación. Cambian ahora sí que la manera de matar sus pulgas, cada quien lo hace en forma diferente. Aquí lo que ya habíamos platicado en algún momento es esta necesidad de trasladar el aparato de seguridad al control político de la Secretaría de Gobernación y desde ahí tener la suficiente fuerza como para reorganizar la propia policía, la propia estructura policíaca del país. Ahora ya también con con este plan que apareció el día de ayer o que se enuncia el día de ayer de zonificar las distintas áreas donde se va a operar y por otro lado esta construcción de una gendarmería para tratar de entrar a las áreas de los municipios que son aquellas en donde más fácilmente la criminalidad opera, Macario. Sí, otra vez creo que la mayor parte de los cambios que se están haciendo son muy superficiales, no se llega a fondo. Reitero, me parece que eso no está mal porque un cambio en la forma como se interpreta la realidad puede ser muy útil en estos momentos, porque en general a México le ha estado yendo bien y no lo hemos reconocido porque estamos molestos con cómo están las cosas. Entonces el cambio de expectativas me parece que es bueno, pero creo que eso es todo lo que hay, es decir, estas modificaciones moviendo
la Policía Federal, toda la seguridad pública dentro de Gobernación, bueno, pues es un experimento, no sabemos si va a funcionar o no, pero tampoco tiene por qué ser un cambio muy profundo. La existencia de la Gendarmería, sigo sin entender bien qué es lo que aporta, distinto a lo que hacía la Policía Federal. Vamos a ver también en los hechos esto qué significa. 5 zonas para vigilar el país, bueno, pues los militares tenían 32, van a ser 5, tampoco entiendo qué se gana. Es decir, buena parte de estos cambios creo que no van a fondo, porque lo que hemos estado haciendo hasta la fecha no está tan mal. Lo que nos ha faltado es verlo de manera distinta, y ahí es donde yo creo que está siendo muy exitoso el gobierno de Peña Nieto. Entonces, me parece, como bien decías, es una forma distinta de matar pulgas, y hay que esperar a ver qué tan eficiente. Es que ¿no? ahí hay un análisis que hace ayer el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, diciendo una de las problemáticas, y creo que es válida la discusión, más allá de decir que si la estrategia anterior no funcionó o no, sí, es cortaste las cabezas grandes del crimen organizado y lo que eran estructuras verticales se te convirtieron en pequeños montoncitos de capos que te aparecen, sí, y que te generan más violencia. Aquí el interrogante es ¿cómo? Claro, ¿Cómo actúas? ¿Qué haces? Sí, ¿no? sí. Digo, de diagnósticos tenemos de sobra. Es muy claro que hace 2 sexenios había 4 carteles en nuestro país. Hoy hay 16 o más. De acuerdo a la semana pueden ir saliendo nuevos. Y el problema de fondo es que ya no solamente están vinculados al trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, sino efectivamente a cosas que corroen a la sociedad mexicana, como es el secuestro, como es la extorsión y desde luego como son la violencia generalizada. ¿Cómo lo combates? Eso está bastante claro, y yo creo que aquí la forma sí es radicalmente diferente. En una era bastante disperso y suelta, y por lo menos, como dice la izquierda mexicana, se había dividido esta parte de control y de negociación política de lo que es la parte policíaca, se vuelve a juntar y lo que se hace es tratar de tener un mando único de a de veras que controle absolutamente todo. Vamos a ver si las capacidades dan y la estructura organizativa para manejar absolutamente todo en ese contexto. Sin duda alguna influyen las personas, pero lo importante va a ser cómo se defina la parte institucional. ¿Qué tanto va a poder convivir esta parte de la gendarmería en las zonas muy específicas que se delimitaron, que son las aduanas, los puertos, los aeropuertos y las zonas más vulnerables en términos de inseguridad, que yo creo que es pues, el 60% del territorio nacional en este momento? Está bastante complicado porque lo que hay, o lo que hace falta más bien, es masa en términos de número de policías confiables. Estamos en alrededor de 55,000, 60,000 policías y México es un país que requiere 450,000. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en generar una gendarmería de ese tamaño? Yo creo que esto de que hay muchos cárteles es un problema del uso de la palabra. Ahora cualquier banda le dicen cártel, es decir, cárteles en serio, nada más ahorita en este momento hay 2. No hay 16 ni hay 80, como decía el secretario de Gobernación ayer. Le están llamando cártel a cualquier banda y eso es lo que está mal. Estas bandas que están funcionando y que algunas son zetas piratas o como se les quiera llamar, son grupos que tienen que ser enfrentados desde lo local y para eso se necesitan policías municipales que no ha habido en todo el siglo XX. No es una cosa de que se acabaron ayer. Si no los cambias. Exacto, entonces esto es lo que estás tratando de resolver con la gendarmería, que es lo que intentó resolver el señor Calderón con la Policía Federal. ¿Cuál de los 2 mecanismos es mejor? Bueno, pues ahorita yo no lo sé, no hemos visto el detalle de la gendarmería, a lo mejor es una idea brillante, a lo mejor es nada más la Policía Federal vista de otra manera. Lo que creo que tenemos que entender muy bien los mexicanos es el problema es un problema local que tenemos que ir enfrentando desde los municipios. Hay que tratar de tener municipios que funcionen y eso es lo que no tenemos ahorita. Ahora, la otra parte tiene que ver con el poner o no este asunto de la seguridad como el principal tema, que es algo que yo creo que fue el gran error en términos, digamos, de el modelo de gobierno de Felipe Calderón. Países como Brasil están metidos en problemas de seguridad mucho mayores que el de México, en términos de por lo menos iguales o peores. Iguales o peores. Y sin embargo, el asunto seguridad fue manejado siempre como un asunto secundario en términos de lo que el gobierno de Brasil proyectaba hacia el exterior. Y aquí parece que la idea también está en decir, bueno, pues si bien esto se convirtió o fue durante el sexenio de Calderón el eje principal en donde el presidente salía un día y otro día y otro día y otro
otro día con el asunto de la inseguridad, que bueno, era su carta de presentación, su modelo de enfrentamiento, y por eso le cargaban los muertos a Calderón, ¿sí? Ahora lo que quieren hacer, parece, es empezar a lanzar señales diferentes. Sí. Hay otras cosas que son lo que se presenta hacia el exterior, también hacia el interior como agenda de gobierno, y poner el asunto de la seguridad o inseguridad en un plano que no sea el principal en la agenda de gobierno. No, sin duda alguna es un cambio en el discurso, es un cambio en la política de comunicación social del gobierno federal, eso es bastante evidente, pero no se puede soslayar lo que el INEGI pone sobre la mesa, de decir 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en este país. A lo mejor es por lo que escuchan o por lo que leen y por la política de difusión, pero 1 de cada 3 mexicanos sí ha sido afectado directamente por el crimen organizado, y esa no se puede soslayar, y sí tiene que tener, pues como lo reconocen los propios mexicanos, cuando se les pregunta cuál es el principal problema que usted percibe en el país, el 60% dice la seguridad, el 30% dice la parte económica y el otro 10% la parte política y la parte de servicios y una serie de factores. Pero pues ahí está lo que dice la población, y evidentemente ¿qué tan simbiótico es esto de que tú le dices, sí, estás muy inseguro y eso hace que te sientas inseguro? Es bastante claro. A los ojos de la parte internacional es muy evidente que teníamos que cambiar el discurso para vender un país viable, porque sí somos un país viable, un país atractivo para la inversión, y decir, sí, tenemos un problema de seguridad con el cual estamos lidiando y no nos vamos a tardar de la noche a la mañana. Este es un problema que se va a resolver en los próximos 10 años, ni siquiera en 6. Y algo que habrá que también terminar por convertir en una institución es esta Comisión Nacional Anticorrupción, que pues podría ser la repetición de la Secretaría de la Función Pública o convertirla en un ente autónomo, ¿sí?, que tenga capacidad de intervenir en aquellas áreas en donde pues sabemos muy bien que todavía la mordida y el asunto del billete es lo que define las cosas. Sí, yo no le tengo mucha fe a este asunto de anticorrupción, porque ya lo hemos experimentado muchas veces en México, y la verdad es que si quisiéramos hacer algo ahí, lo único que hay que hacer es cumplir la ley, que eso va en contra del alma nacional, entonces no lo vamos a hacer nunca. Pero en términos de esto de seguridad y economía, ¿cuál es el principal problema que la gente ve? Pues el problema que aparece en los titulares de los periódicos y en la televisión todo el tiempo. Ese es el problema principal. Si uno se la pasa contando muertos en la tele y en los periódicos, pues todo el mundo va a estar preocupado porque hay un montón de muertos. Milagrosamente esto desapareció en noviembre, es decir, en todo este mes de diciembre ya nadie cuenta nada, y esto pues es una buena idea, porque esto permite sacar de la observación pública un asunto que no nos estaba haciendo ningún bien. Yo ahí coincido por completo, pero también pues hay que percibir cómo pues muchos de los que nos dedicamos a esto de los medios de comunicación y la opinión y los académicos, pues en el fondo pues llevaban años esperando que regresara el PRI al gobierno, y entonces ven las cosas de una manera distinta desde que empezó este mes. No me parece que esté mal que sea así, pero sí vale la pena notarlo, y es algo que están aprovechando los señores que llegaron en hacer una política mucho más eficiente para cambiar las expectativas. Yo insisto, esto que han hecho en las primeras 3 semanas es un trabajo de expectativas muy bien hecho, y eso es muy bueno. Se llama tener callo, así tan es, sencillo así como es. Sí, sí, sí. Ahora, afortunadamente México cuenta con el INEGI, como dice su propio eslogan, y tendremos las instancias correspondientes, independientes y autónomas, que seguirán contando esto. Respecto a lo de la función pública, a mí digo, independientemente de que si funcione bien o no funcione bien con el nuevo arreglo institucional, lo que no puedes es mantener una secretaría que no hizo nada durante 14 años, y 12 años o los que hayan sido que estén ahí, y es una burocracia infernal. Pues digo, si no van a hacer absolutamente nada, pues mejor que no existan y nos ahorramos una lana, y entonces crean las instancias, por lo menos en este cambio institucional, los incentivos correspondientes para eso. De hecho, ahí podríamos hacer algo todavía mucho mejor, no solo desaparecer función pública, sino desaparecer la famosa normatividad, que es una gran cantidad de estorbos administrativos que se pusieron en el gobierno según para quitar la corrupción. Yo creo que no quitaron nada y sí han estorbado muchísimo el funcionamiento del gobierno, lo que al final de cuentas es la generación de riqueza, es decir, para que una empresa le venda al gobierno es una catástrofe que solo se resuelve corrompiendo. Pues eso es lo que exactamente no queríamos que pasara, ¿no? Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el asunto de la vivienda, este tema fundamental que ahora también tendrá que ser resuelto en esta administración. Esto es Dinero y Poder.
La Comisión Nacional de Vivienda reconoció que la política del sector de los últimos años se operó de manera dispersa y sin coordinación, lo que complicó alcanzar metas satisfactorias para el país. El nuevo director del Infonavit, Alejandro Murat, aseguró que en los últimos 2 sexenios se operó con una desarticulación, dice, de programas y acciones sin directrices claras de desarrollo urbano, financiamiento y subsidios. Dijo que se privilegió la construcción de casas, pero se sacrificó su calidad y sustentabilidad. No sé hasta dónde este análisis es exactamente el correcto. Lo cierto es que hubo un crecimiento enorme en los últimos 2 sexenios en el manejo de esta distribución de casas a partir de financiamientos hechos en distintas instancias y que ahora pues se dice el problema radica en cómo darle eso, capacidad de que se mantenga el proceso y que las casas funcionen como pues eso, casa, habitación, que se pueda vivir en ellas, ¿no? Bueno, sí hay una diferencia importantísima entre el sexenio de Fox y el sexenio de Calderón. En el sexenio de Fox el crecimiento fue exponencial y llegamos a construir en los últimos años, en el 2006, 700,000 casas. Eso no acaba por abatir el déficit que se tiene en vivienda en el país, pero vamos, la trayectoria era de un sector, 1, que era prioritario para el gobierno, 2, que tenía digamos, un paraguas institucional bastante claro, bastante definido, y una participación del sector privado muy importante. En el sexenio de Calderón se perdió ese énfasis de ser un sector prioritario para el país en su conjunto, y bueno, no son pocas instancias las que hay que coordinar en este país en materia de vivienda. En principio lo que era pues la gran coordinación o el jefe del sector era la CONAVI, el Consejo Nacional de Vivienda, pero pues era jefe de 2 monstruos. Está el Infonavit, el Fobiste, que son el 3er banco más importante del país y el 6º banco más importante. En conjunto, esas 2 hipotecarias son más grandes que muchas hipotecarias juntas de América Latina en su conjunto. Tienes a la Sociedad Hipotecaria Federal, que es un banco de desarrollo. Tienes al FONAPO. Tienes a los propios organismos estatales de vivienda que, bueno, meten su mano por todos lados y su cuchara. Y luego tienes a la banca comercial, que presta también para hacer casas, y a las ofoles hipotecarias, que es una especie en extinción en este país. No poca cosa, y fue un desbalague terrible durante el sexenio pasado. Y de 700,000 casas bajamos a 400,000, que es insuficiente solamente para satisfacer la demanda demográfica de este país. ¿Para dónde jalar bajo este nuevo concepto que se está poniendo sobre la mesa? Pues es una instancia más, que era la Subsecretaría de Desarrollo Urbano dentro de Sedesol, llevarla también a una subsecretaría, ahora dentro de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pues con un énfasis y una, pues yo diría, prospección de planeación más importante en el país. ¿Será? ¿Ese es el punto? ¿Habrá un jefe en materia de vivienda? No lo sabemos todavía, porque el arreglo institucional debe trascender solamente cambiar una subsecretaría de un lado para el otro. Tiene que tener una fuerza, pues precisamente para darle eso que se está buscando, o que dijo el director Murat del Infonavit. Efectivamente habrá una coordinación. ¿Quién es el jefe en vivienda en este país? ¿Tiene o no que ver con el desarrollo urbano? Esas son las grandes incógnitas en este momento. Yo creo que más bien el señor Murat se estaba quejando de otra cosa, no de que se hicieran pocas, sino de que se hicieron muchas y mal hechas y en distintos lugares y cosas así. Es bien difícil hacer, creo yo, una evaluación correcta de lo que se hizo, porque si comparamos estos 12 años últimos con lo que se había hecho antes, pues se ha avanzado muchísimo, pero en el que se avanzó muchísimo no necesariamente se avanzó en la dirección correcta en todos los casos. Es decir, Infonavit, por ejemplo, en los últimos 2 sexenios hizo 4 veces lo que había hecho en toda su historia previa, que son 25 años. Y esto se debió precisamente a un manejo mucho más financiero, que lleva a los problemas que acaba de decir Ernesto muy atinadamente. Son distintos bancos, todos moviéndose de manera distinta, muy grandotes, muy difíciles de coordinar. Ese es un asunto. El otro asunto importante es que ellos financian la construcción de viviendas que hacen constructores, que para construir van y negocian con el ayuntamiento del municipio que sea, en dónde van a poner las casas. Y ahí, como en el caso de Walmart o como en el caso de muchas otras cosas que se han estado saliendo en estos días, hay un montón de corrupción. Y entonces acaban poniendo en terrenos que están en casa del demonio y ponen ahí las casas, y la gente pues no puede ir a vivir allá porque está 3 horas de donde está su empleo y eso le cuesta mucho trabajo. No hay servicios tampoco. O no hay los servicios suficientes o lo que sea. Entonces son fenómenos distintos. Es decir, uno es el asunto de financiamiento de la construcción, en donde, bien dice Ernesto, este sexenio último no fue tan bueno como el de Fox, pero hay otro problema que tiene que ver con la lógica del desarrollo urbano. ¿Para qué quieres casas? ¿En dónde las quieres? ¿Cómo quieres
quieres que se construyan las ciudades y ahí tenemos una pachanga espantosa, porque otra vez, como decíamos en el caso de seguridad, los municipios en México no sirven para nada. En cada municipio se hace lo que se le da la gana al presidente municipal en turno, durante 3 años. que suele salir con harta lana que no tenía antes de entrar y dejando en el lugar pues construcciones todas mal hechas y policías que no funcionan. Esa es la parte que no entendemos que hay que resolver. Todo queremos que lo resuelva el gobierno federal, ahí no hay manera. Es que el problema también tiene que ver con un concepto de planificación que tendría que estar coordinado con otras instancias. Tenemos aquí un modelo de construcción de ciudades o de espacios. ¿Tenemos? Yo no lo he visto. Déjame terminar. Okay. En donde lo primero que haces, por eso quizá lo tendría que ponerlo en comillas, es tú construyes primero y después ves si hay luz, si hay agua y si hay caminos. Sí. O sea, empiezas. Y a partir de eso empiezas a generar. Es lo que tienes en la Ciudad de México. O en la zona conurbada, en donde de repente tienes grandes desarrollos inmobiliarios, grandes desarrollos comerciales, y después tienes que empezar a pensar en segundos pisos, en pasos a desnivel, porque los nudos que se generan por la falta de planeación son enormes y ya no tienes alternativa porque ya tienes a la población viviendo en ese lugar. Y mientras no haya esos niveles de planificación inicial y puedas contener la avalancha de inversiones que tratan de moverse también ahí y de negocios entre inversionistas, por supuesto, y el propio autoridad estatal o municipal, mientras no puedas controlar eso, tu crecimiento irracional seguirá estando presente. Sí, ¿no? Y los números son bastante evidentes. En las 100 ciudades más importantes de este país, la población entre 1980 y la fecha se multiplicó por 3 veces. Y la extensión de las ciudades en promedio en el país se multiplicó por 12, 4 veces más. ¿Cómo atiendes esas franjas? Agarra, por ejemplo, Toluca. Toluca pasó con ese mismo crecimiento de la población 3 veces más a tener una extensión 21 veces superior a la que tenía en 1980. Eso es inmanejable en cualquier parte del mundo. Y si no le metemos planeación urbana y hacemos instituciones más verticales en términos de los incentivos para la construcción, pues difícilmente vamos a poder atender con todos los servicios que requiere la población de nuestro país. Y ojo, no estamos hablando nada más de vivienda. Por cada metro cuadrado que tú construyes de vivienda, necesitas cuando menos otro metro cuadrado de empleo. ¿En dónde va a trabajar esa gente? Ciertamente no en los lugares donde vive. Se sigue concentrando en las partes y en las manchas urbanas que efectivamente no tienen la planeación y te conducen precisamente a estos problemas. Y yo creo que eso es lo que está detrás de esta idea de deshacernos de reforma agraria, que era una secretaría que se dedicaba a dar dinero para evitar conflictos en el campo, y convertirla en una secretaría de desarrollo. En el sentido fundamental del desarrollo urbano. Rural, pues únicamente porque hay que seguir repartiéndole a los 100 conflictos que tenemos y porque parte de lo rural se convertirá en urbano. Pero la esencia de lo que debe pasar en los próximos 20 años está en este desarrollo urbano que hemos hecho con las patas y que hay que tratar de hacerlo un poco más decentemente y ver que es rescatable. Porque pues tenemos manchas urbanas como la Ciudad de México, que es una tragedia, y que pues resolverlo significa ir administrando los problemas durante un tiempo y ver si logramos pues algunos mejores mecanismos para inyectar agua en el subsuelo y que no se nos desbarate todo, ver cómo le hacemos para ya no tener que estar construyendo tantos segundos pisos, cosas así. Pero hay otras áreas en México que están creciendo más rápidamente. Esta ciudad ya no crece desde hace tiempo. Las áreas que están creciendo más recientemente, de ciudades medias que están volviendo grandes, en donde esto puede ser importante. La clave aquí es que no existe esa facultad, es decir, el gobierno federal no tiene la facultad de hacer este desarrollo urbano, porque quien a final de cuentas decide es el presidente municipal, que va a decir el uso de suelo de aquí yo lo modifico de agrario a desarrollo inmobiliario, y entonces ahí ponemos 3 edificios de casitas que no importa cómo se financiaron y si hay agua o lo demás, yo me llevo una lana y ahí se ve el que sigue, ¿no? Porque eso le va a tocar al siguiente presidente municipal. Eso es lo que hay que corregir y yo no sé esta secretaría va a alcanzar para hacerlo, pero indudablemente para allá es el camino, ¿eh? Ahora, el problema de fondo es que también tienes un ciclo político de solamente 3 años. El primer año, pues le agarras la onda a tu municipio, el segundo año tratas de instrumentar algo y el tercero ya te vas. Y estos procesos de desarrollo urbano con una planeación sensata de largo plazo son de muchísimos más años que solamente 3. Y entonces tenemos que empezar a pensar, ahora sí que valga la redundancia,
que para resolver el problema urbano tienes que empezar a resolver el problema de las condiciones políticas de los propios municipios. Donde la mayoría de ellos ni siquiera tienen viabilidad económica, que ese es otro de los problemas fundamentales. Bueno, no tienen lana, ni cobran impuestos, ni cobran predial, ni cobran nada absolutamente. ni Y así tienen pues policía. es prácticamente imposible pensar en una alternativa de esta naturaleza. En todo caso, lo que sí se tendría que manejar en este sexenio es lo que llaman mecanismos de regulación, ¿no? Tratar de una o de otra manera regularizar aquello que ya está ahí y que se pueda evitar que aquello nuevo que se construya. Ya sé que es una historia y van a decir, sí, cada sexenio es lo mismo. Pues alguien tiene que comenzar antes de que esto se vuelva una situación totalmente y cuando menos la idea de la Secretaría parece que va en el camino correcto. A mí me parece que nos convendría en algún momento reconocer que esto del municipio soberano no es una idea brillante. Nunca lo hemos tenido en México, no funciona. Vámonos moviendo una cosa un poco más útil, ¿no? Yo pienso que valdría la pena. Quizá en Estados Unidos el asunto del county famoso les funciona. No. Pero de cualquier manera ahí quienes mandan para la mayor parte de las cosas son los gobernadores, es decir, correcto, es un control estatal. Acá no tenemos ese control tampoco, ¿no? Sí, desastrosamente. Ernesto Cervera Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Por supuesto, tenga una feliz Navidad para la próxima semana. Todavía nos vemos por aquí. Recuerde, estamos también en Noticias MBS en la radio, en el 102.5 del FM, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.